Bueno, continuamos con el programa Entrevistas Universal VIP y en estos momentos, como ya en la primera etapa lo hemos anunciado al doctor Héctor Béjar Rivera, él es un excelente profesional, conferencista, catedrático, etcétera, pero sin embargo también vamos a hablar también en la tercera etapa sobre su libro, porque estamos en la etapa profesional. Yo le había hecho una pregunta al doctor en la etapa anterior acerca de la justicia social, porque la justicia social es lo que me cuenta el doctor, nos ha contado, de que es la parte más sensible para él, es lo que le toca realmente, porque estábamos hablando que los artistas son sensibles, los artistas tienen una sensibilidad especial, diferente y distinta a las personas que no somos artistas. Entonces, tienen unas emociones distintas, etcétera. Justamente para crear su obra, su arte, necesitan tener eso. Entonces, Así yo es. le preguntaba al doctor que obviamente que si es artista, también él es sensible, como todos los demás. Entonces me dijo sí, y lo que más, y le hicimos la pregunta, que, ¿qué cosa le sensibiliza más? Y él nos respondió que era justamente la parte de justicia social, que le toca esa parte. Pero como sabemos, de que justicia social, hay varias formas como ver la justicia social, ¿no? Varios ángulos, y cada persona lo ve a su manera. El doctor puede tener una forma de justicia social, ver de una manera, pero otra persona lo puede ver de otra manera, ¿no? Entonces cada uno lo ve. Entonces la pregunta era, ¿cómo ve él la justicia social? Para él, ¿qué significa estar en ese camino de una justicia social, doctor? Adelante. Bueno, para mí es muy simple. Inicio. Yo creo que en un Estado donde se organiza, eh, demanda que sus ciudadanos se obedezcan. Y eso tiene un costo. Si el gobierno que dice representar al Estado quiere que lo obedezcan, que le paguen impuestos, ejemplo, eso debe significar un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de alimentación y un sistema de seguridad. El Estado, que tiene su ejército y su policía, está obligado a protegerlo, servirle, a asegurar su vida. Y luego, el Estado está obligado a generar las condiciones para que usted tenga una vida segura. Y eso significa seguridad alimentaria y tener alimentos. Recientemente he visto que aquí en Suiza están introduciendo el derecho a la alimentación en la Constitución suiza, en la Constitución. Derecho a la alimentación. Nadie puede pasar hambre en este país. Es derecho a la educación, un acceso a la educación pública. Ujú. Tiene que ser gratuita entre comillas, se la paga con sus impuestos. Y por supuesto, tiene usted que vivir una vida segura, sin tener el peligro de que lo maten, lo asalten, le roben. Pues, fundamentalmente para mí la justicia social. Ahora, eso demanda una base económica. Y esa base económica tiene que ser también justicia en los tributos. El que gana más tiene que pagar más. El que gana menos tiene que pagar menos. Pero todos tienen que pagar. No tiene que haber nadie exceptuado de pagar impuestos. Aunque sea un sol, pero usted tiene que pagar impuestos. Si no, no es usted un ciudadano. Pero eso. Si usted ponga el liberalismo, socialismo, comunismo, lo que quiera, pero lo obligatorio para que un Estado considerarse como justo es esa justicia. Ahora se puede añadir también otras justicias. La justicia entre generaciones, por ejemplo. Ninguna generación tiene el derecho de consumirse todo lo que va a salir para la generación siguiente. Ujú. No tiene usted ningún derecho a dejar aguas contaminadas,
tierras desertificadas, selvas deforestadas, mares contaminados, porque ¿qué está dejando usted a las generaciones futuras? Claro, Hay una justicia social y hay una justicia generacional, hay una justicia económica, hay una justicia tributaria. Bueno, sobre esto se escrito muchos libros, muchos libros. Entonces, yo soy absolutamente partidario de eso y estoy totalmente convencido de eso. Y creo que la obligación de los peruanos y las peruanas es construir ese tipo de Estado. claro. Doctor, excelente. En Suiza, yo creo que nadie se muere de hambre, sinceramente, sin necesidad de la ley, ¿no? Y en muchos países de Europa tampoco, porque siempre he considerado que el europeo pondera al ser humano, pondera incluso por encima de las leyes y por encima de la sociedad en su conjunto. Lo pondera porque es un ser humano, es un ser humano. Y el ser humano en el mundo, en la Tierra, es lo más importante que puede haber. Entonces, le dan ese valor. Y yo estoy muy de acuerdo con usted, sinceramente, ¿no? Y es por eso que en algunos grupos que tenemos, yo siempre pongo eso, todos deberíamos tener la garantía de la educación integral, la salud integral y la alimentación integral. Integral, pero no solamente, al menos en el Perú, no en otros países quizás, pero también lo tienen en otros países. Por ejemplo, en Bélgica lo tienen, el muchacho tiene asegurado todo hasta los 25 años, ¿no? Hasta que salga de la universidad. Entonces, en estos momentos, el Perú yo creo que también necesitaría también tener esa base, ¿no? Y en 3 décadas quizás tengamos otro país mejor, ¿no? Pero es un tema bastante profundo. Doctor, en la parte profesional, estamos en esa etapa, la parte profesional. ¿Le faltó estudiar algo a usted? ¿O es que, Sí, o, o es que se siente completo ya con todas las no, materias y con todas las profesiones que usted ha estudiado? ¿Qué le faltó estudiar, doctor? ¿Qué le faltó estudiar? ¿Perdón? cuanto más estudia uno, se da cuenta de que menos sabe, ¿no? Claro, pues porque Sí, es verdad. imagínese el volumen de información que produce el mundo hoy día. Es inagotable. Es decir, usted no puede soñar con ser informado de todo lo que se está produciendo. Ahora, yo estoy en el mundo de las humanidades. Yo soy un ignorante absoluto en ciencias. Siempre fui pésimo en ciencias en desde el colegio, ¿no? Entonces, imagínese usted, yo de esa parte yo no sé nada. Así que yo creo en la interdisciplinariedad, la necesidad de que las profesiones dialoguen de sí, ¿no? Exacto. Que, por eso, ¿no? Sociología no puede entenderse sin la medicina, sin la psicología, sin las matemáticas. Claro. Este sociólogo que mencioné, Pablo González Casanova, sus últimos libros ya no eran de sociología, eran prácticamente, retornó a las humanidades y a la ciencia, estudió ciencias. Claro que sí. Claro que sí, doctor. Yo creo que cada uno tiene, pues, todos tenemos diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Entonces cada uno tiene Exacto. inteligencia para un área, otro para otra área, y usted, la inteligencia ha sido netamente para las letras, para la política, ¿no? Y yo creo Y que, el arte. y el arte sobre todo, ¿no? Adelante, María, Eso. adelante. Gracias, gracias Ricardo. Doctor Béjar, usted ha incursionado en la política y nos agradaría saber cuál es el resultado que esto ha tenido en su vida profesional y personal también, ¿no? Depende de lo que entendamos por política, ¿no? Yo no ven entrar al Partido Comunista. Yo, bueno, primero, a partir de mi padre, la cultura que había en mi casa, Ya, yo estaba muy informado sobre el APRA, perfecto. el APRA litoral, el APRA de los años 40, es decir, lo pasado, ¿no?
cierto. ellos, en fin. Y luego, cuando entré a la universidad, muy temprano me afilié al Partido Comunista. Comunista. Entré a la guerrilla, al movimiento guerrillero de la época, y al movimiento campesino. Luego participé en el gobierno militar en el año 68, que hizo las reformas fundamentales del Perú, reformas estructurales, entre ellas la reforma agraria. Y pues ya dejé de militar en partidos. Soy un hombre, sigo siendo un hombre de izquierda, me considero un hombre de izquierda, y, pero me niego a tener una afiliación a un partido preciso, porque creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia, una visión solo y estrictamente partidaria. Muchas gracias, doctor. De repente, ya que hemos citado a San Marco y a universitarios en general, no solo en el Perú, sino también en otros países, em, lo importante que es ahora una mayor inmediatez en la información, ¿no? Como todos sabemos, gracias al Internet. Lo- Usted ha señalado ello, pero digamos, de repente las generaciones que recién están en las universidades o están todavía en el colegio, ¿no? Para ir a ese exacto segmento, ¿no? De este público, lo tienen a usted como referente porque en el 2021, alrededor de 2 semanas, usted ejerció el cargo de canciller, ¿no? De la República, ¿no? Ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, pero aquí estoy ya complementando ello porque usted muy bien lo ha reseñado, ¿no? Hace unos instantes. Cabe señalar al público que a nuestro distinguido invitado no le voy a preguntar respecto a cómo fue el desarrollo de sus funciones como encargado de la cartera de Relaciones Exteriores, porque creo que sería muy injusto, ¿no? En 2 semanas pedirle, lógico, y creo que todos van a comprender lo que nos están sintonizando, sería muy injusto entonces pedir al respecto, ¿no? Un balance Sus de medio. impresiones. Exacto, no, no, pues, no, hay que ser imparciales, ¿no? Listo, doctor, muchas gracias. Entonces ya no agrego más porque usted lo ha dicho todo en estas palabras. Le cedo la palabra a Ricardo. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, bueno, son anécdotas, ¿no? Que, bueno, suele suceder, pero para el doctor, yo creo que es una anécdota más también, seguramente, ¿no? Doctor, bueno, le quiero presentar ahora, ha ingresado Jacqueline Díaz, porque le cuento, la licenciada Jacqueline Díaz, le cuento que usted tiene algunas fans acá en Universal TV Digital, ¿ah? Entonces, y una de sus fans es acá, la licenciada Jacqueline Díaz. Oh, Jacqueline, acá lo tiene el doctor frente a frente. A ver, ¿cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo está, doctor Héctor Béjar? Un honor tenerlo como invitado en el programa y también Ricardo. Gracias por permitirme eh, formar parte de este momento tan bonito y tan especial que es donde tenemos el honor de entrevistar a un personaje como Héctor Béjar, que seguramente eh, nos está dando una entrevista de mucha calidad porque tiene una trayectoria profesional que en lo personal igual que seguramente todos los que estamos acá haciéndole la entrevista, admiro mucho. Así que un honor, doctor Héctor Béjar, poder dirigirme a usted en esta tarde tan especial. Ok. Qué bien, ¿no? Estoy dispuesto a responder a las preguntas que me hagan. Adelante, Bueno, adelante, a ver, por tu pregunta. a mí me gustaría bastante, yo sé que han estado hablando hace un momento de un tema político, me gustaría tocar un poco eh, la parte personal, que de repente con la empatía de la teleaudiencia que tenemos ahora a través de redes sociales, pudiera abrirnos un poco su corazón para contarnos un poco sobre cómo es usted en el fuero íntimo, como ser humano, ya alejado un poco de los temas políticos. eh, ¿Qué pudiera compartirnos en esta tarde tan bonita? eh, Sobre la parte personal, cómo ve usted la vida,
cómo enfoca la vida, aun cuando hay momentos seguramente abruptos que tenemos que todos atravesar. Me gustaría que... Pues como soy, tengo pocos amigos, muy pocos amigos. Creo que soy básicamente un hombre solitario. Eh, Me encanta estudiar, es mi placer. O estoy estudiando o estoy pintando. Me encanta viajar. Ahora, por ejemplo, me he dedicado a viajar. Conozco muchísimos países. Eh, en el país que voy, no dejo de ir a sus museos, a sus bibliotecas. He estado en la Biblioteca de Buenos Aires, en la de Santiago de Chile, recientemente, obviamente en el Perú. Y más, creo que tengo una vida bastante simple. Eh, en términos incluso económicos, con una economía bastante sencilla. Creo que eso es lo que me describe, ¿no? Y sobre todo estoy ahora dado la tarea de explicarme el mundo, explicarme mi país, dónde estoy, eh, por qué las cosas son como son, especialmente en el Perú. Eso es lo que me intriga, me obsesiona, eh, y creo que me ha obsesionado siempre, ¿no? Explicarme por qué las cosas son como son y por qué no son como creo que podrían ser. Entonces, ese es mi problema. Ahora que me ha hablado del modo que le encantan los viajes y que además también le sirve para enriquecerse culturalmente, porque entiendo que es un lector asiduo, ¿no? Y visita las bibliotecas de los países a donde ha estado. Eh, Cuando en algún momento hace alguna especie de comparación en los últimos 20 años, siente que ha mejorado un poco el Perú con referencia a lugares de repente como Argentina, a donde seguramente hay una brecha todavía muy grande en cuanto a temas de educación, pero siente que ha mejorado un poco en los últimos 20 años el tema. El Perú no creo. El Perú tiene grandes, terribles problemas, porque se los voy a describir. Creo que no es el momento de la entrevista. Parece que en muchas cosas hemos retrocedido. Ciertamente, la vieja dominación de un grupo de familias, característica del Perú, eso ya no existe, pero lo hemos reemplazado por otro grupo de familias. Entonces, eh, poco es lo que hemos ganado, ¿no? Y con referencia a Argentina, Argentina desgraciadamente es un país que en estos momentos pasa por una crisis económica muy fuerte, pero como el Perú, yo creo que ambos son grandes países. Argentina es un gran país eh, por su potencia, por su historia, por todo lo que ha podido ganar históricamente. Argentina todavía mantiene una educación pública importante, tiene un sistema de seguridad social que el Perú no tiene. Tiene pues todo lo que sabemos, ¿no? La riqueza de su territorio, su diversidad cultural. Esto nos trae a cuento esta disyuntiva que ambos países tienen, ¿no? Eliminar sus males actuales y basarse en sus riquezas. Bien. ¿Qué libro le trae buenos recuerdos? ¿A qué libro evocaría como un instrumento bueno para las personas que nos están mirando ahora, que podría de repente ilustrar a ser mejores seres humanos sobre este mundo, o al menos tener un enfoque de vida diferente, que lo haya leído y que pueda de repente compartir? El problema es que no sé si los libros que yo leí y que me impactaron pueden servir a otras personas. Bueno, a mí me impactaron tres libros, fundamentalmente. Cuando era niño, un libro que muchos niños de la época leyeron, ahora ya es desconocido,
se llamaba Corazón, cuyo autor es Edmundo D'Amicis, un escritor italiano, publica el diario que su hijo hacía. Un libro escrito por un niño italiano del fin del siglo XIX, que tiene unos valores increíbles, melodramático visto desde ahora, pero para mí es inolvidable. El segundo libro que me impactó mucho y que definió muchas cosas de mi vida es El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Porque cuando Ricardo me preguntaba por qué lado de la justicia social entré, yo entré por el lado indígena. Porque mi padre era puneño, de la provincia de Melgar. Y en mi casa se hablaba el quechua y el aymara, y había mucha música. Mi padre hablaba mucho de los indios, y pues eso me educó mucho mi sensibilidad. Y finalmente, ya cuando era adolescente, hay un libro que quizá leyéndolo ahora la gente no lo entienda, que se llama La montaña mágica. La montaña mágica es un libro escrito sobre la historia de un hospital de tuberculosos aquí en Suiza. Un libro maravilloso. Creo que esos 3 libros me marcaron mi vida, ¿no? Excelente, excelente, doctor. Maravilla, doctor. Gracias por compartirnos algo tan constructivo. Ok, Te cedo la palabra, Ricardo. gracias. Gracias, Jackie. Doctor, ¿cómo se está, ya que estamos en la parte de la etapa profesional, en la etapa un poquito ya a nivel ya de ver cómo profesionalmente vemos al mundo, etcétera? ¿Cómo lo están viendo al Perú desde fuera con estas cacerías, vamos a decir así, de presidentes, de expresidentes, que los están metiendo presos a uno, a otro, uno se mata por evitar la cárcel, etcétera? ¿Cómo ven al Perú? Porque alguien por ahí me dijo, Ricardo, qué bueno, me dijo, ¿no? En el Perú se están metiendo presos a los presidentes, se meten presos a los políticos, se meten presos a los empresarios. Qué bueno, me dice, porque en mi país no creo que haya angelitos. Y me dijo una persona que vive en Argentina, no tan lejos del Perú, no en Europa. Pero ¿cómo nos ven, doctor? Porque creo que todo tiene 2 caras de la moneda, ¿no? ¿Cómo nos ven? Usted que es sociólogo, ilústrenos un poquito, ya que usted también está viajando por el mundo, doctor. Depende de dónde nos vean, ¿no? De Chile, Argentina nos ven, por supuesto, desde más cerca. De Europa casi no nos ven, porque Europa en este momento está con otros, ni siquiera en los periódicos. Países más cercanos nos ven efectivamente como un país que está en una crisis interminable. La gente nos explica las causas de la crisis. Yo he tenido que explicarlas desde mi punto de vista. Y como usted dice, ¿no? Esa circunstancia de que tenemos muchos presidentes, con una pequeña corrección, ¿no? Sé que yo estoy equivocado. No empresarios, ¿no? Pocos, ¿no? Tenemos presidentes presos y generales presos. Empresarios no conozco a alguien, sino, y como usted sabe de alguien, corríjanme. No creo que no, por lo menos. Y eso ya dice mucho, ¿no? Porque la corrupción es como el matrimonio, es un tema de las 2. Exacto. El corrupto y el corrupto. Entonces, tenemos presos a los corruptos, pero no a los corruptos. Y eso ya es un indicador. Ahora, yo creo que sí, que efectivamente, algo hay en el Perú, algo queda de institucionalidad, aunque sea incluso también contaminada por la corrupción, que permite que por lo menos llevemos a juicio a los políticos corruptos. Eso marca una superioridad del Perú respecto a otros países. Mira México.
en México ya es hecho que los anteriores presidentes de México, desde Calderón y a Nieto, han estado directamente vinculados al narcotráfico. No es una cosa que ellos que dicen el narcotráfico, no. Ellos han trabajado con los campos del narcotráfico. Eso es lo bueno. Y en Argentina, miren, yo siendo representante, Pinochet en Chile le hicieron un estado. Y con unas chilenas no explicadas también. Endeudó a su país de una forma increíblemente alta. Fuera de Argentina, pero nadie se ha atrevido ni siquiera a demandarlo. La diferencia de eso, en el Perú por lo menos, tenemos estos episodios dramáticos que han tocado a casi todos los últimos presidentes que hemos tenido y de los años 90. Y ahora permítame hacer una pregunta sobre los temas de corrupción, comparándolo a Europa, por ejemplo, o los lugares a donde ha tenido la bendición de poder estar y también a la vez vivir de repente y poder hacer una comparación, porque creo que en todo el mundo hay corrupción, ¿no? No, no creo estar equivocada en este tema. Pero en lo que respecta a otros países, ¿cómo se enfoca en los temas de corrupción, por ejemplo? Que considere resaltante para que de algún modo esos países puedan seguir avanzando, ¿no? A pesar de ese mal social, de ese mal que, que, que infieren diferentes naciones, ¿no? En el mundo. Los temas de la corrupción en estos países son cubiertos por la gran simbología nacional y patriótica de la familia real inglesa. No se puede escuchar. Hay casos escandalosos de corrupción en la familia, en la Casa Real Inglesa, denunciados por los periódicos ingleses, y sin embargo son intocables, son personajes intocables. El caso de Boris Johnson. ¿No? Abiertamente los fondos públicos en su beneficio. A nadie se le ocurrió enjuiciarlo. El caso de Sarkozy en Francia, ex primer ministro, a él sí lo enjuiciaron. No llegaron a apresarlo, sino apenas unas horas. La familia real española, el rey emérito, complicaron negocios turbios. Y Alemania, de la cual siempre tenemos la mejor de las opiniones, las empresas alemanas, la Volkswagen, la Siemens, están comprometidas en grandes negocios de corrupción, enjuiciadas en la propia Alemania. Pero los ejecutivos son intocables. Hay una diferencia de estos países que cubren toda el problema de su corrupción con su gran leyenda nacional, ¿no? Recientemente ha habido la gran coronación del rey de Gran Bretaña, ¿no? Pero miles llenando las calles de Londres aplaudiendo al rey, otros miles llorando la muerte de la reina, pero esos miles también saben que esas familias están comprometidas en negocios corruptos. Ok, así es. Pero Ya, estos temas se cubren, o sea, se blindan. Jacqueline, un ratito, doctor. Justamente vamos ya a la tercera etapa y vamos a tratar de complementar esta segunda etapa que es la parte profesional. Y en la tercera etapa les comentamos que vamos a hablar sobre el libro, el último libro del doctor, que es Historia del Perú para Descontentos.
un nombre bastante peculiar. Bien, ya de momento escuchar el nombre ya es atractivo, ¿ya? ¿No? Bueno, este libro ya nos explicará el doctor de qué se trata justamente. Y dentro de las preguntas dice, ¿quiénes somos los peruanos? ¿De dónde venimos? Este libro descubre las raíces de nuestra historia, recorre nuestra vida de colonizados y recolonizados. Yo diría de invadidos más bien, ¿no? Pero bueno, discute las verdades establecidas, denuncia los abusos que nos han formado, etcétera. Bueno, pero esto lo dejamos para la segunda, para la etapa que viene, que es justamente la etapa de visión y proyección hacia el futuro. Regresamos en unos pequeños momentos para que el doctor nos explique de este libro y de otros libros más, por supuesto. Nos va a hacer un paneo para que quede en la historia de Universal TV Digital y en el programa Entrevista Universal VIP. Ya volvemos, no te muevas. Genial, entonces volvemos.